Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para todos. Veo mucha discusión, mucho debate sobre el Chucky Lozano en el título del Napoli en la Serie A. Y hay obviamente una pelea que también incluye mucho de nacionalismo, bastante tonto de mi parte, acerca de Chucky es un mega crack, Chucky es un burro. Depende quién opine, cada uno tiene su punto de vista. Vengo a dar el mío desde lo que he seguido del fútbol de la Serie A, me tocó el paso del Chucky cuando llegó al fútbol italiano y su evolución hasta conseguir este título. Primero vamos con las cosas buenas. Chucky Lozano es un jugador importante en el esquema de Spalletti, le da algo distinto a lo que le da Politano y Spalletti ha jugado con las dos variantes, cada uno aporta desde lugares distintos. Politano es un jugador de mayor posesión, engancha hacia adentro, más asociativo, es zurda para rematar desde afuera del área. Lozano es un jugador más explosivo, de ir al espacio, de cambiar de ritmo, de mayor velocidad, es decir, tienen características completamente distintas y me parece que para el esquema de Spalletti ambos han sido importantes. A diferencia de otros puestos donde tienen titulares indiscutidos. Acá han compartido ese lugar. 2. El crecimiento del Chucky Lozano desde que llegó al Napoli a hoy como jugador es notable. Yo me acuerdo las peleas en las primeras semanas del Chucky Lozano, meses en el fútbol italiano, cómo le costaba al Chucky entender el juego en su totalidad. Simplemente era un jugador que se enfocaba en marcar diferencias cuando podía tener la pelota o encontraba un espacio favorable y después por momentos se desentendía del juego. Eso Chucky Lozano lo ha mejorado en un 1000%. Es decir, hoy Chucky Lozano cuando le toca tener minutos es un jugador que entiende mucho más a dónde se puede pelear una pelota, a dónde se la puede arriesgar, a dónde se la puede gambetear, a dónde se la puede llegar, dónde hay que esperar a sus compañeros, dónde tiene que ir hacia el fondo, cuándo tiene que retroceder a marcar y hasta dónde, a quién tiene que marcar. Todos esos contextos que tiene el juego y que en Italia son el padre nuestro del fútbol, Lozano los ha aprendido. Y hoy yo puedo decir claramente que Lozano es un jugador mucho, pero mucho más completo del que era cuando llegó el Napoli. 3. No deja de ser relevante, independientemente del rol que tenga Lozano, que un jugador mexicano pueda ser parte importante de un plantel como el del Napoli, y con esto digo, el Napoli no es el plantel de mayor cantidad de recursos, el gran candidato a ganarlo todo, ahí están el Milan, el Inter, la Juventus. Es decir, que un jugador mexicano tenga un rol importante en un equipo que sale campeón de la forma que lo hace el Napoli, peleando contra los grandes del norte, con todo lo que ya sabemos, es sumamente importante, es sumamente relevante, es realmente bueno para el fútbol mexicano y creo que le puede seguir abriendo, como las abrió en algún momento Rafa Márquez, como tantos jugadores mexicanos que han pasado por Europa, son los encargados de ir abriendo puertas para que más jugadores mexicanos sigan yendo. Creo que ese debe ser el objetivo, que los dueños de equipo, cuando vean futbolistas mexicanos a partir del éxito de los que están ahora, vean jugadores en los cuales le puede confiar. Y Lozano ha logrado algo inédito, ganar un título de la Serie A teniendo un rol que ha sido relevante. Ahora vamos a la otra parte, porque también tiene otra parte lo del Chucky Lozano y su evolución dentro del plantel del Napoli. Para entender la otra parte y lo que le ha faltado a Lozano en su periodo en el fútbol italiano, hay que retroceder al momento en el cual se lo contrató al Chucky Lozano. Yo me acuerdo que en ese momento el Chucky Lozano venía de jugar gran partido de Champions, marcando diferencia al espacio. Era una figura que el mundo del fútbol le prestaba atención. Y el Napoli hizo un esfuerzo gigantesco, compitió con muchos equipos y De Laurenti fue hasta donde más podía para poder contratar a Chucky Lozano. De hecho, en aquel momento, Chucky Lozano rompió 3 récords cuando fue contratado por el Napoli, en una cifra que, sumado a todos los bonos, terminó sumando unos 45 millones de dólares. Se transformó en el jugador más caro comprado por el Napoli, superando el récord del Napoli habiendo comprado a Gonzalo Higuaín al Real Madrid. Si ponemos esto en contexto, Gonzalo Higuaín fue años más tarde en el Napoli sin lograr ser campeón, un jugador referente, un capitán, marcó récord de goles en la historia de Serie A de una temporada. Es verdad que tiene rol distinto, Higuaín era un goleador, Chucky Lozano es un delantero, más no es un goleador, pero el impacto que tuvo Higuaín por cómo jugaba el equipo, a lo que jugaba el equipo y el peso que tenía Higuaín era mucho más grande del que tuvo Lozano, del que tiene Lozano dentro de este plantel. Pero en ese momento, la compra del Chucky Lozano fue, es verdad que el fútbol ha sido inflacionario y que cada vez los jugadores cuestan más, salvo lo de la pandemia, pero en ese momento la incorporación del Chucky Lozano fue de una ilusión tremenda, a tal punto que se pagó más que Gonzalo Higuaín. Fue el jugador más caro que vendió el PSV Eindhoven.
superando la venta de Memphis Depay al Manchester United. Ya sabemos cómo quedó lo de Memphis Depay, no le fue bien en el Manchester United, pasó por el Barcelona, ahí está, deambulando, es un muy buen jugador, ahora en el Atlético de Madrid, pero no ha terminado tampoco de explotar como un jugador crack. Pero estamos hablando, pongamos otra vez en contexto, del Chucky Lozano voy con el tercer récord. Fue el jugador mexicano más caro en ser transferido en el fútbol europeo. Entonces, si ponemos los tres récords juntos, si ponemos que el Chucky Lozano fue el mexicano más caro, la transferencia más costosa del PSV, y la vez que De Laurentiis pagó más por un jugador, récord que después lo rompió creo que con Osimhen y no sé si con algún otro más, pero con Osimhen seguro. Pero en ese momento Lozano era el jugador más caro que había pagado De Laurentiis, un presidente del club que no es muy fanático de andar pagando locuras por jugadores, que tiene una dirección deportiva que es excelente, que elige muy bien a dónde comprar, a quién comprar y en quién invertir, y que si vemos la realidad de los equipos de Laurentiis, compitiendo siempre, ha acertado casi siempre en las apuestas que ha hecho, que ha realizado como presidente del club a la hora de elegir un jugador y de apostar por él. Entonces me parece que pueden convivir un poco esta guerra que veo y que repito, tiene que ver más con el nacionalismo, me parece, de muchos. Creo que conviven varias cosas. Primero, es sumamente importante lo del Chucky Lozano, es relevante, tiene lugar para seguir creciendo, es para mí el mejor jugador de fútbol mexicano del momento. Ha logrado alguien que no había logrado en México, que es ganar un título en Italia. Lo ha hecho teniendo un rol protagónico y un rol importante dentro del equipo. Lozano no es un goleador, puede meter goles, es un asistidor, marca diferencia en velocidad. Es decir, hay muchas cosas que ha hecho muy bien Lozano. Pero también es cierto, y vale la pena ponerlo en contexto, que cuando se contrató el Chucky Lozano se esperaba algo más. Y que el Chucky Lozano no ha logrado dar ese salto de calidad, si bien es hoy un jugador más completo, mejor del que era en aquel momento, como acabo de explicar, o como creo yo que lo he visto evolucionar, no creo que haya llegado al nivel que esperaban en el propio Napoli. En el Napoli, cuando lo fueron a comprar y pagaron el récord de su historia y más de lo que habían pagado por Higuaín, esperaban contratar al futuro crack, al jugador que marcara diferencia, al jugador que automáticamente se transformara en un líder futbolístico, un hombre que marcara mucho cómo iba a atacar el equipo, que cargara el peso del equipo adelante. Sin ir más lejos y sin tanta expectativa, Kvaratskhelia, que fue contratado este año del fútbol de Georgia, ha tenido un impacto mucho más grande que el que ha tenido el Chucky Lozano. Y la expectativa que había sobre Kvaratskhelia es mucho menor a la que había en aquel momento con respecto al Chucky Lozano. Entonces, no está mal decir, no es enojarse con nadie, no es ser malo con nadie, no es criticar por criticar, no está mal decir que el Chucky Lozano, cuando fue contratado, fue pensado en ser el próximo crack que iba a tener el Napoli y que el crecimiento del Chucky Lozano iba a hacer del Napoli un equipo mucho mejor. Conviven los dos escenarios. Lozano es un jugador importante para el club, Lozano mejoró mucho como jugador, Lozano tiene un rol importante dentro del equipo. También es cierto lo otro, de Lozano se esperaba mucho más, se esperaba un mega crack. El Napoli fue a comprar un crack y si bien te resuelve muchos partidos porque no deja de ser un jugador muy bueno, nunca terminó de dar ese salto de calidad. Esa es mi opinión. Espero que no se enoje nadie y si se enojan, problema de ustedes, pero que lo único que les pido es que no lleven esta discusión a una cuestión de nacionalidad. Hablemos de fútbol, del Chucky Lozano jugador, de su aporte al Napoli y de la expectativa que tenía. No llevemos esto a cuestiones de nacionalidad y debatamos cuál es el rol del Chucky y la expectativa que había con él. Ese es mi punto y felicitaciones al Chucky Lozano, al pueblo mexicano y sobre todo al Napoli por este scudetto.